bienvenidos a un nuevo video, chicos. El día de hoy tenemos códigos de ropa para chicos. Vamos a hacer un estilo emo así divino de la vida, como me lo vienen pidiendo en todos los comentarios. Así que vamos a comenzar con este video. Para empezar, chicos, todos estos chicos van a tener el color de piel blanco, ¿ok? Es la primera vez creo que hago esto, así que bueno, vamos a comenzar con el primero, ¿ok? El primer código para este chico son, mejor dicho, estos pantalones que obviamente vienen en color negro, vienen con algunos detallitos, vienen con un pequeño cinturón y además, chicos, viene con lo más importante, con los músculos incorporados. El segundo código para este chico corresponde a esta chaqueta que estamos viendo acá, que la verdad que se me hace súper divina de la vida. Me gusta porque es una chaqueta que viene un poquito abierta, obviamente se le notan los músculos. Esta chaqueta viene con todos estos diseños que vemos acá, viene con este collar y la verdad que me encantó. El próximo código corresponde a este cabello. Este cabello está súper divino de la vida, la verdad es que me gusta mucho. Vamos con el próximo código, que es tipo esta capa, no parece pero sí. Es una capa en color negro que viene así toda como deshilachada y viene con este decoradito de acá con estas cadenitas que tiene una calavera a los costados. El próximo código corresponden a estos cuernos que la verdad que los vi en el market y aluciné con estos cuernos. Me parecen geniales. Es la primera vez que los traigo en mis videos. Me gusta porque están como enredados en un algo, no sé qué, es tipo una cadenita, algo. Y las puntitas terminan en color blanco. El próximo código corresponde a esta... me quedé pensando en esta espada enorme de la vida. Es una espada que de hecho me quedé pensando porque es un limitado. Me gusta porque el diseño de esta espada no se nota, pero creo que tiene una calavera gigante y me gustó bastante. El próximo código corresponden a estas cadenitas que no se notan mucho, pero bueno, ahora que él se mueve se van a notar. Son unas cadenas de costado que vienen varias cadenitas, todas en color negro, solamente para darle un decorado más. Y vamos con el último código para este chico, que son, mejor dicho, estos aros que están divinos de la vida. Son unos aros largos en color plata y cada uno tiene una calavera, así que bueno, sí, definitivamente a él le puse calaveras por todos lados. Ok, vamos con el primer código de nuestro segundo chico, que obviamente corresponde a estos pantalones color negro, obviamente. Vienen en color negro, viene con unas pequeñas zapatillas y también vienen con músculos, por eso ven que los músculos no se fueron. El próximo código corresponde a esta chaqueta que tiene un estilo medio similar al anterior, pero está más abierta todavía. Y me gusta porque viene con parece como un tatuaje, porque yo lo estuve viendo y no es tipo una cadenita, sino que es tipo un tatuaje. El próximo código corresponde a este cabello que verdad lo amé cuando lo vi. Es un cabello que traigo bastante en mis videos para los chicos, pero se los traigo en varios colores. Entonces se los traigo esta vez en color marrón. Es un cabello así tipo medio despeinado, medio rizado y está súper divino. El próximo código corresponden a estas cicatrices que también se las compartí en otro video, pero quedan para mí súper divinas de la vida. Son cicatrices en color negro así tipo de Chucky y me encantaron. El próximo código, chicos, corresponde a este collar que me gustó porque es como un pequeño collar con un, no sé cómo viene con un, ahora no me sale el nombre, pero tiene esto de acá en color negro y viene con una pequeña cadena y con estas crucecitas y va a quedar genial con el próximo accesorio. El próximo código corresponde a este accesorio que es como si fuese... ay, ¿por qué no me sale el nombre? Es un cuello en color negro. Me gusta porque es ese cuello tipo medio vampiresco que se lo ve a un montón de chicos emo, así que dije sí, con esto creo que pega súper bien. El próximo código corresponden a estas cadenas, que literalmente estas cadenas son las mismas que le puse al chico anterior, pero estas vienen en color plateado. Y vamos con el último código para este chico, que corresponde a este bate
que yo ya se los traje en muchos de mis videos y me encanta porque es un bate que tiene unos alambres enrollados. El bate viene obviamente en color negro y creo que este es un chico peligrosito, así que me encantó. Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios qué te están pareciendo estos chicos. De verdad, a mí me están enloqueciendo. Ok, vamos con el primer código para este próximo chico que corresponde a este pantalón también en color negro. Solamente que tiene como unas zapatillas medias blanquitas. Acá le vamos a combinar un poco los colores. Tiene este cinturón que es medio colorinche, pero no se preocupen que después se lo vamos a tapar. El próximo código corresponde a esta chaqueta. También la saqué de la misma tienda, chicos. O sea, estas chaquetas me están enloqueciendo. Me gustan porque son un estilo emo. Vienen además con collares. Yo veo que hay muchos chicos emos que se ponen este estilo de chaquetas porque ya viene, miren, hasta tiene una cadenita ahí en el brazo. Y me gusta porque viene con un pequeño tatuaje medio grisáceo por ahí y le deja ver los músculos. El próximo código corresponde a este cabello que este lo vi nuevo, hasta ahora no lo había traído en mis videos. Me gusta porque es una onda media Miley. Este cabello, o sea, es una onda así como bien, como que en los costados, o sea, como que tiene mucho pelo por acá por los costados. Pero es una onda media despeinada, media rebelde y me encantó. El próximo código corresponde a estos lentes que de verdad es la primera vez que lo traigo en mis videos. Me gustan porque son lentes como que están por la mitad, o sea, como que tienen esta parte de acá y la parte de ahí no la tiene. Y justo en esta parte que es la que se ve, tiene como si fuese un piercing ahí medio colgadito y me enloqueció. El próximo código corresponden a estas orejitas de elfo. Lo tuve que pensar. Hace mucho tiempo que no traigo orejas de elfo en los chicos. Y eso fue porque en algún punto se puso de moda y después ya dejó de estar en tendencia. Entonces les hice como chicos más humanos, digamos, por así decirlo. El próximo código corresponde a este cinturón. Encontré uno que a mí se me hizo muy copado. No sé, de repente si a vos no te gusta tan ostentoso el cinturón, te podés poner uno más, no sé, en color negro, sin tanto detalle. Yo creo que este le va súper genial. El próximo código para este chico corresponde a estos lentes que ya saben que los amo y se los traigo en cada video. En esta oportunidad estos lentes Cyberpunk se los traje todo en color negro. Y vamos con el último código para este chico, que es una mochila. Es la típica mochila que les traigo y a veces le comparto. Viene en color negro, viene con un pequeño detallito en un costadito y la lleva solamente de un solo lado. La verdad que no sé cuál es mi favorito, no sé, estoy muy indecisa. Ok, vamos con el primer código de nuestro último chico, que corresponde a estos pantalones en color negro, obviamente. Vienen con un poquito de esto, o sea, viene con esto roto, con un poquito de esto, no sé qué quise decir. Viene con esto roto, chicos, y obviamente se ve así blanco porque la piel es en color blanco. Y nada, está súper sencillito, viene como pueden ver con un pequeño cinturón que para mí le va genial. El próximo código corresponde a esta chaqueta que la amé. Esta chaqueta de cuero, de verdad que se distingue bastante de las otras. Me gusta porque solamente se muestra un costadito, un pequeño costadito, pero se le notan los músculos. El próximo código corresponde a este cabellito que también creo que ya se los había compartido anteriormente en mis videos. Es un cabello tranquilo, obviamente en color negro, que viene con un poquito de flequillito, pero no está tan despeinado, no está tan como enloquecido como los anteriores. El próximo código corresponde a esta... Es como si fuesen unas vendas, sí, son como un estilo de vendas en color negro. Me gusta porque a ninguno le había tapado mucho la cara y como él tiene el pelo que no lo tiene tan abajo, dije le tengo que tapar un poquitito la cara. El próximo código corresponde a estos piercing que a mí me gustan demasiado. Vienen en color plateado, no vienen en color negro porque de hecho los busqué, sería genial, pero bueno... Igual se notan bastante, me gusta porque es un piercing que lo tiene en la ceja, que acá no se nota mucho, y también lo tiene ahí como en el labio. El próximo código corresponden a estos tirantes.
como que le puse muchas cadenas y muchos accesorios a los otros. Y a él dije, le voy a poner estos tirantes que de hecho a mí me gustan demasiado. El próximo código corresponden a estas katanas que ya se las vengo trayendo, creo que prácticamente en todos mis videos de códigos. Y las amo, estas katanas son lo más. De verdad creo que le quedan muy bien a cualquier persona que las use, sea chica, sea chico. Así que nada, anímense a usarlas. Y vamos con el último código para este chico, que corresponden a estos cuernos. De verdad que pensé demasiado qué más podía agregarle a este chico, si algo por acá o algo por allá, si una capuchita o algo, pero últimamente no estoy trayendo tantos chicos con cuernos, así que le agregué estos que están súper divinos y creo que también es la primera vez que lo traigo en mis videos. Me gustaría que me dijeras acá abajo en los comentarios cuál es el chico que más te gustó. De verdad que yo creo que estoy entre este chico y quizás este chico elfo, pero definitivamente quiero que me lo digas. Y bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Chicos, quiero verlos con mis códigos. Me los piden demasiado, pero veo que no los usan. Así que depende de ustedes si hay un próximo video de códigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.